Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza. 14. Buda. Pregunta. Antes de pasar al monoteísmo, a las otras dos religiones, judaísmo e islamismo, que adoran a un Dios único, quisiera pedirle que se detuviera un poco aún en el budismo, pues, como usted bien sabe, es esta una doctrina salvífica que parece fascinar cada vez más a muchos occidentales, sea como alternativa al cristianismo, sea como una especie de complemento, al menos para ciertas técnicas ascéticas y místicas. Respuesta. Sí, tiene usted razón y le agradezco la pregunta. Entre las religiones que se indican en Nostra Aetate, es necesario prestar una especial atención al budismo, que según un cierto punto de vista es, como el cristianismo, una religión de salvación. Sin embargo, hay que añadir de inmediato que la soteriología del budismo y la del cristianismo son, por así decirlo, contrarias. En Occidente es bien conocida la figura del Dalai Lama, cabeza espiritual de los tibetanos. También yo me he entrevistado con él algunas veces. Él presenta el budismo a los hombres de Occidente, cristiano, y suscita interés tanto por la espiritualidad budista como por sus métodos de oración. Tuve ocasión también de entrevistarme con el patriarca budista de Bangkok en Tailandia, y entre los monjes que lo rodeaban había algunas personas provenientes, por ejemplo, de los Estados Unidos. Hoy podemos comprobar que se está dando una cierta difusión del budismo en Occidente. La soteriología del budismo constituye el punto central, más aún, el único de este sistema. Sin embargo, tanto la tradición budista como los métodos que se derivan de ella conocen casi exclusivamente una soteriología negativa. La iluminación experimentada por Buda se reduce a la convicción de que el mundo es malo, de que es fuente del mal y de sufrimiento para el hombre. Para liberarse de este mal, hay que liberarse del mundo. Hay que romper los lazos que nos unen con la realidad externa. Por lo tanto, los lazos existentes en nuestra misma constitución humana, en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Cuanto más nos liberemos de tales ligámenes, más indiferente nos hacemos a cuánto es el mundo, y más nos liberamos del sufrimiento, es decir, del mal que proviene del mundo. ¿Nos acercamos a Dios de este modo? En la iluminación transmitida por Buda no se habla de eso. El budismo es en gran medida un sistema ateo. No nos liberamos del mal a través del bien, que proviene de Dios. Nos liberamos solamente mediante el desapego del mundo, que es malo. La plenitud de tal desapego no es la unión con Dios, sino el llamado nirvana, o sea, un estado de perfecta indiferencia respecto al mundo. Salvarse quiere decir, antes que nada, liberarse del mal, haciéndose indiferente al mundo, que es fuente de mal. En eso culmina el proceso espiritual. A veces se ha intentado establecer a este propósito una conexión con los místicos cristianos, sea con los del norte de Europa, sea con los posteriores del área española. Pero cuanto San Juan de la Cruz, en su subida del Monte Carmelo y en la Noche Oscura, habla de la necesidad de purificación, de desprendimiento del mundo de los sentidos, no concibe un desprendimiento como fin en sí mismo. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que posees, has de ir donde no posees. Subida del Monte Carmelo 1:13-11. Estos textos clásicos de San Juan de la Cruz se interpretan a veces en el este asiático como una confirmación de los métodos ascéticos propios de Oriente. Pero el doctor de la Iglesia no propone solamente el desprendimiento del mundo. Propone el desprendimiento del mundo para unirse a lo que está fuera del mundo. Y no se trata del nirvana, sino de un Dios personal. La unión con Él no se realiza solamente en la vía de la purificación, sino mediante el amor. La mística carmelita se inicia en el punto en que acaban las reflexiones de Buda y sus indicaciones para la vida espiritual.
en la purificación activa y pasiva del alma humana, en aquellas específicas noches de los sentidos y del espíritu, San Juan de la Cruz ve en primer lugar la preparación necesaria para que el alma humana pueda ser penetrada por la llama de amor viva. Y este es también el título de su principal obra, Llama de amor viva. Así pues, a pesar de los aspectos convergentes, hay una esencial divergencia. La mística cristiana de cualquier tiempo, desde la época de los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente, pasando por los grandes teólogos de la escolástica, como Santo Tomás de Aquino, y los místicos noreuropeos, hasta los carmelitas, no nace de una iluminación puramente negativa que hace al hombre consciente de que el mal está en el apego al mundo por medio de los sentidos, el intelecto y el espíritu, sino por la revelación del Dios vivo. Este Dios se abre a la unión con el hombre y hace surgir en el hombre la capacidad de unirse a él, especialmente por medio de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y sobre todo el amor. La mística cristiana de todos los siglos hasta nuestro tiempo, y también la mística de maravillosos hombres de acción como Vicente de Paúl, Juan Bosco, Maximiliano Kolbe, han edificado y constantemente edifica el cristianismo en lo que tiene de más esencial. Edifica también la Iglesia como comunidad de fe, esperanza y caridad. Edifica la civilización, en particular la civilización occidental, marcada por una positiva referencia al mundo y desarrollada gracias a los resultados de la ciencia y de la técnica, dos ramas del saber enraizadas tanto en la tradición filosófica de la antigua Grecia como en la revelación judio-cristiana. La verdad sobre Dios, creador del mundo, y sobre Cristo, su Redentor, es una poderosa fuerza que inspira un comportamiento positivo hacia la creación y un constante impulso a comprometerse en su transformación y en su perfeccionamiento. El Concilio Vaticano II ha confirmado ampliamente esta verdad. Abandonarse a una actitud negativa hacia el mundo, con la convicción de que para el hombre el mundo es solo fuente de sufrimiento y de que por eso nos debemos distanciar de él, no es negativa solamente porque sea unilateral, sino también porque fundamentalmente es contraria al desarrollo del hombre y al desarrollo del mundo que el Creador ha dado y confiado al hombre como tarea. Leemos en la Gaudium et Spes: el mundo que el concilio tiene presente es el de los hombres, o sea, el de la entera familia humana, en el conjunto de todas las realidades entre las que vive. El mundo que es teatro de la historia del género humano y lleva las señales de sus esfuerzos, de sus fracasos y victorias. El mundo que los cristianos creen que ha sido creado y conservado en la existencia por el amor del Creador. Mundo ciertamente sometido bajo la esclavitud del pecado, pero por Cristo crucificado y resucitado con la derrota del maligno, liberado y destinado, según el propósito divino, a transformarse y a alcanzar su cumplimiento. Estas palabras nos muestran que entre las religiones del Extremo Oriente, en particular el budismo y el cristianismo, hay una diferencia esencial en el modo de entender el mundo. El mundo es para el cristiano criatura de Dios. No hay necesidad, por tanto, de realizar un desprendimiento tan absoluto para encontrarse a sí mismo en lo profundo de su íntimo misterio. Para el cristianismo no tiene sentido hablar del mundo como un mal radical, ya que al comienzo de su camino se encuentra el Dios creador que ama a la propia criatura, un Dios que ha entregado su Hijo unigénito para que quien crea en él no muera, sino que tenga la vida eterna. No está por eso fuera de lugar alertar a aquellos cristianos que con entusiasmo se abren a ciertas propuestas provenientes de las tradiciones religiosas del Extremo Oriente en materia, por ejemplo, de técnicas y métodos de meditación y de ascesis. En algunos ambientes se han convertido en una especie de moda que se acepta de manera más bien acrítica. Es necesario conocer primero el propio patrimonio espiritual y reflexionar sobre si es justo arrinconarlo tranquilamente.
Es obligado a hacer aquí referencia al importante, aunque breve, documento de la Congregación para Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. En él se responde precisamente a la cuestión de si y cómo la oración cristiana puede ser enriquecida con los métodos de meditación nacidos en el contexto de religiones y culturas distintas. Cuestión aparte es el renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma de la llamada New Age. No debemos engañarnos pensando que este movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él, a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o pararreligiosas, con una decidida, aunque a veces no declarada divergencia con lo que es esencialmente cristiano. 15. Mahoma. Pregunta. Tema muy distinto, obviamente, es el que nos lleva a las mezquitas, donde, como en las sinagogas, se reúnen los que adoran al Dios uno y único. Respuesta. Sí, ciertamente. Debe hacerse un comentario aparte para estas grandes religiones monoteístas, comenzando por el islamismo. En la ya varias veces citada Nostra Aetate leemos: la Iglesia mira también con afecto a los musulmanes que adoran al único Dios vivo y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gracias a su monoteísmo, los creyentes en Alá nos son particularmente cercanos. Recuerdo un suceso de mi juventud. Nos hallábamos visitando en el convento de San Marcos de Florencia los frescos del Beato Angélico. En cierto momento se unió a nosotros un hombre que, compartiendo nuestra admiración por la maestría de aquel gran religioso artista, no tardó en añadir: pero nada es comparable con nuestro magnífico monoteísmo musulmán. Ese comentario no nos impidió continuar la visita y la conversación en tono amigable. Fue en aquella ocasión, cuando tuve una experiencia anticipada del diálogo entre cristianismo e islamismo que se procura fomentar de manera sistemática en el período posconciliar. Cualquiera que, conociendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, lee el Corán, ve con claridad el proceso de reducción de la divina revelación que en él se lleva a cabo. Es imposible no advertir el alejamiento de lo que Dios ha dicho de sí mismo, primero en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y después de modo definitivo en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo. Toda esa riqueza de la autorrevelación de Dios que constituye el patrimonio del Antiguo y del Nuevo Testamento en el islamismo ha sido de hecho abandonada. Al Dios del Corán se le dan unos nombres que están entre los más bellos que conoce el lenguaje humano, pero en definitiva es un Dios que está fuera del mundo, un Dios que es solo majestad, nunca Emmanuel, Dios con nosotros. El islamismo no es una religión de redención, no hay sitio en él para la cruz y la resurrección. Jesús es mencionado, pero solo como profeta preparador del último profeta, Mahoma. También María es recordada, su madre virginal, pero está completamente ausente del drama de la redención. Por eso, no solamente la teología, sino también la antropología del Islam está muy lejos de la cristiana. Sin embargo, la religiosidad de los musulmanes merece respeto. No se puede dejar de admirar, por ejemplo, su fidelidad a la oración. La imagen del creyente en Alá que, sin preocuparse ni del tiempo ni del sitio, se postra de rodillas y se sume en la oración, es un modelo para los confesores del verdadero Dios, en particular para aquellos cristianos que, desertando de sus maravillosas catedrales, rezan poco o no rezan en absoluto.
El concilio ha llamado a la Iglesia al diálogo también con los seguidores del profeta, y la Iglesia procede a lo largo de este camino. Leemos en la Nostra Aetate: si en el transcurso de los siglos no pocas desavenencias y enemistades surgieron entre cristianos y musulmanes, el Sacrosanto Concilio exhorta a todos a olvidar el pasado y a ejercitar sinceramente la mutua comprensión, además de a defender y promover juntos, para todos los hombres, la justicia social, los valores morales, la paz y la libertad. Desde este punto de vista han tenido ciertamente, como ya lo he señalado, un gran papel los encuentros de oración en Asís, especialmente la oración por la paz en Bosnia en 1993, además de los encuentros con los seguidores del islamismo durante mis numerosos viajes apostólicos por África y Asia, donde a veces, en un determinado país, la mayoría de los ciudadanos está formada precisamente por musulmanes. Pues bien, a pesar de eso, el Papa fue acogido con una grandísima hospitalidad y escuchado con pareja benevolencia. La visita a Marruecos por invitación del rey Hasán II puede ser sin duda definitiva como un acontecimiento histórico. No se trató solamente de una visita de cortesía, sino de un hecho de orden verdaderamente pastoral. Inolvidable fue el encuentro con la juventud en el estadio de Casablanca. Impresionaba la apertura de los jóvenes a la palabra del Papa cuando ilustraba la fe en el Dios único. Ciertamente fue un acontecimiento sin precedentes. Tampoco faltan, sin embargo, dificultades muy concretas. En los países donde las corrientes fundamentalistas llegan al poder, los derechos del hombre y el principio de la libertad religiosa son interpretados, por desgracia, muy unilateralmente. La libertad religiosa es entendida como libertad de imponer a todos los ciudadanos la verdadera religión. La situación de los cristianos en estos países es a veces de todo punto dramática. Los comportamientos fundamentalistas de este tipo hacen muy difíciles los contactos recíprocos. No obstante, por parte de la Iglesia, permanece inmutable la apertura al diálogo y a la colaboración. 16. La sinagoga de Wadowais. Pregunta: llegados a este punto, como era de esperar, su santidad pretende dirigirse a Israel. Respuesta: así es. A través de esta sorprendente pluralidad de religiones que se disponen entre ellas como en círculos concéntricos, hemos llegado a la religión que nos es más cercana, la del pueblo de Dios de la antigua alianza. Las palabras de la Nostra Aetate suponen un verdadero cambio. El concilio dice: la Iglesia de Cristo reconoce que, efectivamente, los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya, según el misterio divino de la salvación, en los patriarcas, Moisés y los profetas. Por eso la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con el que Dios, en su inefable misericordia, se dignó sellar la alianza antigua y que se nutre de la raíz del buen olivo en el que han sido injertados los ramos del olivo silvestre, que son los gentiles. Por consiguiente, siendo tan grande el patrimonio espiritual común a los cristianos y a los hebreos, este sacro concilio quiere promover y recomendar entre ellos el mutuo conocimiento y estima, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y de un fraterno diálogo. Tras las palabras de la declaración conciliar está la experiencia de muchos hombres, tanto judíos como cristianos. Está también mi experiencia personal desde los primerísimos años de mi vida en mi ciudad natal. Recuerdo sobre todo la escuela elemental de Wadowais, en la que, en mi clase, al menos una cuarta parte de los alumnos estaba compuesta por chicos judíos. Y quiero ahora mencionar mi amistad en aquellos tiempos escolares con uno de ellos, Herzi Kluger,
amistad que ha continuado desde los bancos de la escuela hasta hoy. Tengo viva ante mis ojos la imagen de los judíos que cada sábado se dirigían a la sinagoga situada detrás de nuestro gimnasio. Ambos grupos religiosos, católicos y judíos, estaban unidos, supongo, por la conciencia de estar rezando al mismo Dios. A pesar de la diversidad del lenguaje, las oraciones en la iglesia y en la sinagoga estaban basadas en considerable medida en los mismos textos. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración y el exterminio programado. En primer lugar, lo sufrieron precisamente los hijos de la nación hebrea, solamente porque eran judíos. Quien viviera entonces en Polonia tenía, aunque solo fuera indirectamente, contacto con esa realidad. Esta fue, por tanto, también mi experiencia personal, una experiencia que he llevado dentro de mí hasta hoy. Auschwitz, quizá el símbolo más elocuente del holocausto del pueblo judío, muestra hasta dónde puede llevar a una nación un sistema construido sobre premisas de odio racial o de afán de dominio. Auschwitz no cesa de amonestarnos aún en nuestros días, recordando que el antisemitismo es un gran pecado contra la humanidad, que todo odio racial acaba inevitablemente por llevar a la conculcación de la dignidad humana. Quisiera volver a la sinagoga de Wadowitz. Fue destruida por los alemanes y hoy ya no existe. Hace algunos años vino a verme Jerzy para decirme que el lugar en el que estaba situada la sinagoga debería ser honrado con una lápida conmemorativa adecuada. Debo admitir que en aquel momento los dos sentimos una profunda emoción. Se presentó ante nuestros ojos la imagen de aquellas personas conocidas y queridas y de aquellos sábados de nuestra infancia y adolescencia, cuando la comunidad judía de Wadowitz se dirigía a la oración. Le prometí que escribiría gustoso unas palabras para tal ocasión, en señal de solidaridad y de unión espiritual con aquel importante suceso. Y así fue. La persona que transmitió a mis conciudadanos de Wadowitz el contenido de esta carta personal mía fue el propio Jerzy. Aquel viaje fue muy difícil para él. Toda su familia, que se había quedado en aquella pequeña ciudad, murió en Auschwitz y la visita a Wadowitz para la inauguración de la lápida conmemorativa de la sinagoga local era para él la primera después de 50 años. Detrás de las palabras de la Nostra Aetate, como he dicho, está la experiencia de muchos. Vuelvo con el recuerdo al periodo de mi trabajo pastoral de Cracovia. Cracovia, y especialmente el barrio de Kazimierz, conservan muchos rasgos de la cultura y la tradición judía. En Kazimierz, antes de la guerra, había algunas decenas de sinagogas que en parte eran grandes monumentos de la cultura. Como arzobispo de Cracovia, tuve intensos contactos con la comunidad judía de la ciudad. Relaciones muy cordiales me unían con su jefe, que han continuado incluso después de mi traslado a Roma. Elegido a la sede de Pedro, conservo pues en mi ánimo algo que tiene raíces muy profundas en mi vida. Con ocasión de mis viajes apostólicos por el mundo, intento siempre encontrarme con representantes de las comunidades judías, pero una experiencia del todo excepcional fue para mí, sin duda, la visita a la sinagoga romana. La historia de los judíos en Roma es un capítulo aparte en la historia de este pueblo, capítulo estrechamente ligado, por otro lado, a los Hechos de los Apóstoles. Durante aquella visita memorable definí a los judíos como hermanos mayores en la fe. Son palabras que resumen en realidad todo cuanto dijo el concilio y que no puede dejar de ser una profunda convicción de la Iglesia. El Vaticano II, en este caso, no se ha extendido mucho, pero lo que ha dejado confirmado abarca una realidad inmensa, una realidad no solamente religiosa, sino también cultural. Este extraordinario pueblo continúa llevando dentro de sí mismo las señales de la elección divina. Lo dije una vez hablando con un político israelí, el cual estuvo plenamente de acuerdo conmigo. Solo añadió, si eso fuera menos costoso.
Realmente Israel ha pagado un alto precio por su propia elección. Quizá debido a eso se han hecho más semejantes al Hijo del Hombre, quien, según la carne, era también hijo de Israel. El 2000 aniversario de su venida al mundo será fiesta también para los judíos. Estoy contento de que mi ministerio en la sede de Pedro haya tenido lugar en el periodo posconciliar, mientras las aspiraciones que guiaron Nostra Aetate iban adquiriendo forma concreta. De este modo se acercan entre sí estas dos grandes partes de la divina elección, la antigua y la nueva alianza. La nueva alianza tiene sus raíces en la antigua. ¿Cuándo podrá el pueblo de la antigua alianza reconocerse en la nueva? Es, naturalmente, una cuestión que hay que dejar en manos del Espíritu Santo. Nosotros, hombres, intentemos solo no obstaculizar el camino. La manera de no poner obstáculos es ciertamente el diálogo cristiano-judío que se lleva adelante por parte de la Iglesia mediante el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Estoy además contento de que, como efecto del proceso de paz que se está llevando a cabo, a pesar de retrocesos y obstáculos en el Oriente Medio, también por iniciativa del Estado de Israel, se haya hecho posible el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la sede apostólica e Israel. En cuanto al reconocimiento del Estado de Israel, hay que subrayar que no tuve nunca dudas al respecto. Una vez, después de la conclusión de uno de mis encuentros con comunidades judías, uno de los representantes dijo: «Quiero agradecer al Papa todo cuanto la Iglesia Católica ha hecho en pro del conocimiento del verdadero Dios en el transcurso de estos 2000 años». En estas palabras queda comprendido indirectamente cómo la nueva alianza sirve al cumplimiento de lo que tiene sus raíces en la vocación de Abraham, en la alianza del Sinaí sellada con Israel y en todo ese riquísimo patrimonio de los profetas inspirado por Dios, los cuales, ya centenares de años antes de su cumplimiento, hicieron presente por medio de los libros sagrados a aquel que Dios iba a mandar en la plenitud de los tiempos. Fin de la Sinagoga de Wadowice, número 16 de Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza.